Am, Bienvenidos, muchachos. Hoy es 7 de febrero del 2023. El profesor llegó muy tarde, ya son las 11 de la mañana, pero vamos a comenzar con la clase de la quinta semana del segundo lapso de Lengua Española 1 en la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central. Em, Ya el señor Cuervos había comentado que se alegraba mucho de que que la clase de hoy se tratara del comentario porque ve que hay una especie de fórmula para, para hacer las cosas que hay que hacer, lo que hay que incluir para tener algún criterio para hacer el comentario. Y yo había comenzado a responder que sí, que desde hace algún tiempo yo había tratado de imaginar una manera de incluir eso en nuestra clase antes de la quinta semana del segundo lapso. ¿Por qué creo yo que habría que incluirla antes? Porque este desbarajuste de las clases en línea eh, obligó de cierta manera a a la cátedra a pedir a los estudiantes desde el principio eso que se llama comentario, cosa que en en las clases presenciales no sucede o no sucedía todo el tiempo. En mi clase, por ejemplo, comenzábamos en las clases presenciales, comenzábamos a hacer comentarios y a pedirles comentarios a los estudiantes una vez que pasábamos por el contenido de la semana quinta, que en las clases presenciales no era en la quinta semana. Em, en cada salón, cada profesor movía las cosas de la manera que le parecía conveniente o como fueran aconteciendo la- las cosas en su curso. Y entonces, bueno, al final todos los estudiantes veían el contenido de comentario con mucha más amplitud que lo que lo estamos haciendo ahora y terminaban haciendo comentarios que en segundo año es algo que se necesita mucho, porque en segundo año sí hay que hacerlo mucho. Y después también, y no solo en lengua española, todas las materias. Entonces, la idea central de esto que estoy diciendo es que qué bueno que llegó esta semana porque sí, el comentario, la destreza de hacer comentarios es algo que estábamos necesitando desde hacía tiempo. E incluso hay algo de incoherencia, quizá bastante, en el hecho de que sin haberles hablado a los estudiantes de lo que es el comentario, se lo hemos estado pidiendo eh, desde hace semanas. Entonces, sí, yo también estoy contento de eso. Y me alegra mucho, esto también es muy importante, que Cuervos mencione eh, que se parece al asunto del resumen, que hay que hacer algunas cosas que son similares. E incluso también, paréntesis, incluso hay que hacer alguna especie de resumen dentro del comentario, porque si le piden a uno, por ejemplo, que haga un comentario sobre una obra teatral, uno tendrá que hacer un resumencito de la obra para que el lector que está disfrutando de las ideas que a mí se me ocurrieron a partir de ese día que fui a ver la obra, para que sepa de qué se trata la obra y por tanto comprenda mis pensamientos acerca de ella, ¿no les parece? Entonces, dentro de un comentario que uno escribe, que estamos diciendo comentario, pero eso también es un artículo, un ensayo, una disertación, una conferencia que uno va a escribir, eh, porque la va a presentar en alguna parte, la va a leer, etcétera. Dentro del comentario también es necesario tener la destreza del resumen, porque siempre hace falta y porque, por ejemplo, si se trata de una obra de teatro, de una película, una novela, hay que decirle en breves oraciones, por lo menos un párrafo o dos, tendrían que tratar de lo que pasa
en ese texto para que el lector esté enterado, ¿no? No va uno a comenzar a hablar de, 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 de Los Miserables, por ejemplo, y hablar y hablar y hablar, y que el lector diga al tercer párrafo, pero bueno, yo no he leído Los Miserables, yo ni he visto la película, ni me ha hablado nunca nadie de eso, que yo no entiendo lo que este señor me está diciendo. Pero, más o menos cerca del principio del artículo, hay que decirle al lector, Los Miserables es una novela escrita en tal año y publicada por tal autor, por Víctor Hugo, ah, que trata de la historia de este señor Jean Valjean, que fue a la cárcel injustamente y al salir hizo tal y cual. Un párrafo o dos, a lo sumo, uno tendría que contar esa historia que en el libro son como 500 páginas, pero uno tiene que elegir, como ya aprendimos con el resumen, elegir las ideas y los hechos más importantes para ponerlos ahí, porque si no el lector va a estar perdido. Y bueno, ya saben que yo me encadeno en la maña. Y ahora me doy cuenta de que en realidad aquí corté a Cuervos y luego me quedé yo con el turno de habla. Lo corté porque quería grabar y ahora no lo dejé hablar a él. Perdónenme, Cuervos, debo estar dormido todavía. No se preocupe. Termina tu idea, por favor, que me interesó mucho. Bueno, la verdad es que tenía una pregunta, porque yo en uno de los PDFs que nos dieron esta semana, ajá, es uno de que es el comentario, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Que, ¿cómo se hace? Tralala. Pero entonces en el ejemplo que nos muestra, el, no sé si análisis del texto es diferente a un comentario del texto, porque en verdad o sea, nos dan un ejemplo, ¿verdad? De un ejercicio. Y en vez de la persona hacer un comentario de texto, está haciendo un análisis del texto, que yo supongo que es como más profundo. Y en verdad aquí son varias páginas de análisis a varios niveles, pues. Ok. Em, Al final, voy a comenzar por el final. Al final, la palabra análisis es sinónimo de la palabra comentario. Em, es decir, tú lees un comentario y dices, oye, este análisis de tal cosa parece interesante, o qué sé yo, o es muy malo, lo que sea, muy mal análisis. Y te estás refiriendo al comentario, al artículo, al ensayo, ¿no? Al texto que se escribió sobre eso. Fíjense que digo sobre eso. Aquí vamos a hacer comentarios de texto, pero un comentario puede tratar también de un hecho histórico, por ejemplo, no texto, o de una persona, de cómo es esta persona, de qué cosas ha hecho, si son significativas o no, etcétera. Un comentario de texto puede tratarse de mí mismo, de las cosas que yo hago, de cómo es mi casa, ¿no? Así como uno puede analizar una obra literaria, también puede analizar un, un edificio, ¿no? Si uno sabe de arquitectura y conoce cómo se tiene que hacer bien un edificio, uno puede criticar eso, criticar. Eso no quiere decir reprocharle los errores, quiere decir analizarlo, ¿no? Estudiar qué está bien, qué no está bien, o qué es bonito, qué no es bonito, o por qué está bien o por qué no está bien. Perdón, y todo eso cabe en un comentario. Entonces, al final, análisis quiere decir también comentario. Pero sí está muy bien esa precisión que tú estás buscando porque eh, para hacer el comentario uno tiene que analizar. Es decir, así en términos rigurosos, el análisis va primero. Cuando uno se pone a observar la cosa que tiene que comentar, que tiene que criticar, que tiene que evaluar, cuando uno se pone a evaluar, en realidad lo que está haciendo es analizar. Uno tiene un problema y se actúa como un científico serio. Uno primero observa. Ese es el primer paso del método científico. Observar, tomar notas. Em,
Anotar todo aquello que a uno le parece curioso o extraño o incluso bonito o útil o lo que sea, cualquier cosa que a uno le llame la atención, cualquier cosa en la cual uno se detenga, uno va y lo anota. Porque si, bueno, si uno tiene que analizar, por ejemplo, la figura de un perro o la forma de correr de un perro, por ejemplo, quizá no tenga mucho sentido que anotes que el perro tiene cuatro patas, ¿no? Porque es que todos los perros las tienen. Uno anota algo con respecto a eso cuando sucede que el perro no tiene cuatro patas. Tiene cinco. Ah, mira, primera gran observación. Este perro no tiene cuatro patas, tiene cinco o tres. Es decir, lo que es inmensamente obvio, lo que es natural, lo naturalmente regular, que uno lo ha visto toda la vida, eso no llama mucho la atención. Lo que llama la atención es algo que no siempre está presente, que no siempre uno observa. Entonces uno empieza recolectando datos, observando, anotando, y después empieza a unir piezas, empieza a unir ideas, y de esa forma, o esa es una forma de hacer análisis. Uno empieza a comparar y a, y a distinguir elementos, etcétera. Y bueno, podríamos llamar eso análisis también. Después de que uno ha meditado sobre esas cosas que ha observado y sigue encontrando cosas y además le pregunta a los demás o lee en alguna revista, en algún libro, donde sea, o uno ve un documental, investiga, ahí viene la investigación. Ya, ese es el segundo, tercer paso del método científico. Eh, bueno, ya tiene datos para empezar a presentar el análisis. Entonces, no, quizá no habría que mortificarse mucho por si un comentario es un análisis o no lo es. Si lo es, uno lo que hace en un comentario es, más que todo, analizar. Para eso, utiliza la observación, utiliza todo lo que uno ha venido aprendiendo hasta ahora en lengua española. Uno empieza a reconocer cómo son las oraciones, que si tiene tema y tiene rema, que claro que siempre hay, que si el rema de una oración se convierte en el tema de la siguiente, o si se convierte en varios remas, o si se convierte en otra cosa, que si se trata de un texto expositivo, argumentativo, creo que no hemos llegado ahí, narrativo, dialógico, etcétera, que si se trata de un texto breve, que si es literario, que si es científico, que si es artístico, que si, etcétera, ¿no? Todo eso va dándole a uno ideas de qué decir en el comentario. Y como al final uno empieza, no, al final no. Es desde el principio. Como en definitiva, así dice mucho mi hija, como en definitiva, uno haciendo eso termina desentrañando la naturaleza de la cosa, eso es un análisis. Puede haberte dado la impresión de que esta persona, este ejemplo que te pusieron, es un análisis más que un comentario, que no es verdad. Si es análisis es comentario, y si es comentario es análisis. Puede haberte dado la impresión de que era más análisis que comentario, porque esta persona está sacando conclusiones acerca de lo que va viendo, y eso es un análisis. Bueno, pero si es un análisis, es algo que estás comentando. Comentar quizá he debido comenzar por ahí. Comentar es hablar, ¿no? Y como no es sabio hablar simplemente de lo primero que le viene a uno a la tapa de la cabeza, como dicen los americanos, un pedacito de pan que me comí. Am, Como no es sabio decir nada más, lo primero que a uno se le viene a la cabeza, entonces uno haría bien en analizar las cosas antes de hablar, ¿no? Por lo menos si se trata de una cosa que le piden a uno en la universidad, ¿no? Uno va y se pone a pensar un poco en el asunto, lo examina, lo evalúa, lo observa, lee un poco, escucha lo que dice el profesor, le pregunta al profesor, hasta a otros profesores se le pueden preguntar.
y después, bueno, va sacando conclusiones y va anotando. Todo hay que irlo anotando, muchachos. Uno tiene que anotar todas las tonterías, estupideces y necedades que le pasan por la cabeza, eso, lo primero que a uno se le ocurre. Y después, cuando uno ya se va volviendo especialista, no, uno no se vuelve especialista a la primera. Pero ya después, cuando uno ha ido comprendiendo la cosa de la que va a hablar, uno empieza a ver, ah, no, pero esta nota que yo tomé el otro día, el primer día que me puse en esto, ah, qué tontería tan grande, la voy a borrar. No es muy recomendable borrarla, porque quién sabe si más tarde sirve, pero ya uno se da cuenta de que es una nota que tomó, porque bueno, porque es de las primeras cosas que vi, pensé yo que era buena idea, pero ahora que ya lo comprendo mejor, me doy cuenta de que esto es superficial o necesario o es falso. Y después, y esta otra nota que tomé aquí, esta otra, estas observaciones ya no me hacen falta. O estas observaciones son las mejores del mundo. O, bueno, hay unas buenas y otras malas, que eso será lo más regular. Eh, en resumen, analizar es, sí, es una operación mental y comentar es más bien una operación lingüística del habla. Pero si no analiza, no podemos decir nada sobre la cosa que estamos estudiando. Y al final, un comentario se puede llamar análisis y un análisis se puede llamar comentario. Mm. Pero creo que esa es la respuesta. Es me dirá. Vale, gracias. Sí, sí, está Ok. bien. De resto también es, bueno, esto más sobre todo con los PDFs que envié la semana pasada, de la importancia del plan de texto. Sí, ¿qué me quieres decir sobre la importancia del plan de texto? Eh, no, bueno, que me quedó claro unas cosas, pero yo tenía una duda, hasta que usted, Ujú. esto ya lo respondió usted la clase pasada, que un plan de texto puede tener varias formas, pues. Puede Sí, ser súper desglosado, con varios puntos y subpuntos y vaina, o puede ser, entre comillas, más simple o más directo, con menos puntos, pero con un formato diferente, pues. Solamente quería sí. decir eso por si alguien más tenía alguna duda sobre el plan de texto o de eso, no sé. Ujú. Sí, un día de esto tenemos que hacer un plan de texto, digamos que más avanzado con respecto a ese que hicimos la semana pasada. Bueno, no lo hicimos la semana pasada, pero ya saben. Mm, sí, yo creo que debe hacernos falta, digo yo, hacer un plancito más mejor. Sí, a todos nos hace falta siempre poner orden en el pensamiento. Cuando uno no pone orden en el pensamiento antes de decir cualquier cosa o de escribir, bueno, todo le sale más largo, innecesariamente más largo. Uno repite muchísimo, repite todo, 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 que ya les he dicho que cuando uno escribe no hace falta repetir casi nunca. Digo casi nunca porque con la lengua nunca se sabe y cualquier momento uno está escribiendo y dice, sí, en este caso sí necesito repetirlo, ¿no? Tiene que haber una justificación grande. No digo que esté prohibido ni nada de eso. Lo que digo es que si ya está anotado en el texto y el lector puede volver a él, nada más pasando la página, volviendo a la página anterior o dos páginas antes, si ya está anotado ahí, no se va a escapar. No puede volver a ver. No hace falta que 10 párrafos más adelante lo volvamos a escribir. Em, entonces, uno repite mucho, uno a veces se va por las ramas, eh, pone ejemplos muy largos, etcétera, ¿no? Lo que me pasa a mí cuando les respondo una pregunta a ustedes, que para hablar no tengo muchas estrategias de resumen, y yo creo que todos deberíamos. Bueno, a veces creo lo contrario, porque si ustedes están comenzando en esto, lo mejor es que les hable mucho de esto, pero a veces, bueno, es necesario que las respuestas sean más precisas, ¿no? Más concisas. Y además no quiero que se duerman. Ah, eso es algo importantísimo que uno tiene que pensar cuando está escribiendo. No puedo dejar que mi lector se duerma.
Tengo que engancharlo a pesar de que él no quiera leer esto. A mí me pasa eso un millón de veces. No quiero leer esto, no quiero, no, no quiero, bueno, déjame ver. Oye, está bien, vamos a seguir. Bueno, a leer otro párrafito porque no me, bueno, el párrafo estaba bueno. Oye, ya me está gustando. ¿No? Hay autores que yo no sé si existe entrenamiento para eso. A lo mejor es pura facultad natural y los autores que lo logran sin darse cuenta. Pero me ha pasado un montón de veces que yo comienzo a leer un texto sin querer, por obligación, bueno, porque me lo han pedido para algo. Ah, el montón de cosas que tengo que leer yo que no quiero leer como exámenes. Eh, como tesis, como un montón de cosas que uno tiene que leer siempre siendo profesor, estudiante, ingeniero, eh, mecánico. El montón de cosas que uno tiene que leer sin querer y que a veces sucede, gracias a Dios, que le terminan gustando. Bueno, eso es impresionante. Entonces habría que, me perdí, habría que buscar formas de reencontrarse en eso. Les estaba diciendo esto porque me queda grabado como me perdí en esta oración. Perdón. Bueno, pero creo que la idea general era que hay que hacerse diestro en hacer los planes de texto porque eso significa que nuestro pensamiento llega ordenado al momento de escribir. Si el pensamiento está ordenado, lo cual tenemos garantizado con el plan, entonces el texto final va a quedar ordenado. Y eso va a garantizar que el lector lo comprenda todo y que le guste. No se aburra, que no le hagamos perder el tiempo. Sí, tienen razón. A ver, Sí, chicos. porque... ¿Mm? No, dime. No, no, solamente añadí que viendo los comentarios de texto que he hecho anteriormente, sí, no, no son muy buenos, tengo que practicarlo. Muy bien. Em, uno siempre tiene oportunidad de practicarlo, porque los profesores se ponen con ese fastidio de pedirle a uno que escriba cosas. Entonces, bueno, si un día vas saliendo de tu casa, creo que este año no he dicho este ejemplo, bueno, puede ser que al principio sí. Si vas saliendo a la carrera de tu casa y tienes que, te das cuenta de que no le avisaste una cosa a tu mamá y ella se fue y no se llevó el celular, etcétera. Entonces le pones un papelito en la nevera que diga, hola mamá. Ahí está la introducción. No vayas a cocinar el pollo que está en el refrigerador porque es de mi tía Teresa que vino a guardarlo porque su nevera se echó a perder. Ahí está el desarrollo del texto. O sea, la información importantísima que tienes que dar. De hecho, la das sin preámbulos, sin ponerle anestesia al lector, ¿no? Porque tiene muy poquito espacio. Es un post-it. Ahí no cabe ni siquiera eso que yo acabo de decir. Pero esta es la información importantísima, la que no se puede escapar del texto. Ah, punto y aparte, me voy para la universidad, la bendición. Enver, esto último es la conclusión, que bueno, en este caso no es conclusión, en este caso es cierre. Porque no es que considerando esta información y aquella otra y el elemento tal, llego a la conclusión de que no fue eso, sino un cierre, ¿no? Ya me despedí, porque es como un epistolar la cosa. Ah, en todas las ocasiones, en muchísimas ocasiones de la vida uno tiene la oportunidad de practicar plan de texto, aunque sea mental, ¿no? Para escribir esa notita que vas a dejar pegada en la nevera para que tu mamá no se confunda, hace falta también hacer un plan de texto, aunque sea a la ligera, mentalmente, sin anotar nada en ninguna parte. Porque si comienzas diciendo, este, la nevera de mi tía Teresa se echó a perder, ay, eso va a ser más largo, no, mejor no empiezo por ahí. Mejor le pongo como tema el pollo, que es la figura que hay que pensar, el pollo, eso. Mamá,
¿Tienes en la cabeza la imagen del pollo? Sí. Pues no lo toques, que es de mi tía, no es nuestro. Y ahorita te están haciendo en la cabeza, bueno, ¿y por qué está un pollo de Teresa en mi nevera? Ah, ya te lo voy a responder. Se le echó a perder la nevera. No necesitas saber más nada. No lo vayas a usar. ¿Vieron? Primero la información importantísima y después la información que está alrededor, ideas secundarias. Ah, eso es lo mínimo que tenemos que poner. Bueno, ponemos eso. Con una introduccióncita que dice, hola mamá, y un cierre que dice, me voy para la universidad. Oye, yo atender que no vas a tener más tiempo. Hasta en esas ocasiones tan simples y tan increíbles que uno no cree que sea posible que en esas ocasiones se pueda, hasta en esas ocasiones tiene uno la oportunidad de practicar plan de texto, por lo menos mentalmente, ¿no? Te va a escribir una carta más larga, conviene sí anotar en algún papelito por ahí, primero voy a decir esto y después lo otro y después, bueno, ahora es que viene lo principal. Ok. Y luego te concentras en ese punto principal nada más para ver en qué orden se lo dices para que no explote. O para que se sienta feliz o bueno, lo que sea, el objetivo de la carta, o del artículo, o de la novela, o del discurso presidencial, o del comunicado para la Asociación de Choferes de Autobús, o los geólogos, o los rectores de las universidades, lo que sea. Creo que esto está a punto de acabarse la primera tanda. Quedan menos de 5 minutos. A tiempo de que alguien más pregunte algo. Sí, bueno, de mi parte creo que ya estoy listo, porque en verdad lo que haría falta es práctica, practicar resumen, practicar comentarios de texto, Sí, ciertamente. para Eh, sentar las bases. tengo que inventar algo para eso. Anteayer y ayer estuve corrigiendo los exámenes. Ay, qué rápido soy. Este lapso estoy que no me reconozco. Em, y sí, ciertamente hace falta practicar para que, bueno, para que vayan mejorando esas cosas que ya les he ido señalando ahí. O sea, muchachos, pronto van a empezar a recibir exámenes corregidos. Mm, y me di cuenta también estos días de que no les he enviado las correcciones de los exámenes del lapso pasado. Bueno, del primer examen sí vi que a algunos se las había enviado, pero fueron pocos. Qué horror. Sí, hay que practicar. Voy a inventar algo para ponerlos a practicar. Bueno, para ponerlos no, porque ustedes pueden hacerlo solos. Eh, pero bueno, para ayudarlos, ¿no? Para dirigirlos de alguna manera. Lo bueno de la universidad es que uno no necesita mucho que lo dirijan. Sí necesita, pero es mucho menos que antes, que cuando estaban más jóvenes. Bueno, por mi parte también igual, o sea, necesito practicar muchísimo porque el plan de texto aún me sigue costando y aún más me cuesta ¿cómo se llama? El El comentario. comentario. Entonces, Ujú. exacto. Entonces me trabo y como que me frustro al mismo tiempo, entonces tengo que practicarlo con más relax y con más todo eso, porque si no, Sugerencia que puedo hacer, que la hago normalmente en estas clases, es que tomen un texto mm, que no sea tan corto, pero tampoco tiene que ser una novela de 400 páginas. Eh, con 3 o 4 páginas, que sea el texto, que en Canvas hay. eh, bueno, léanlo y hagan un plan para resumirlo y resúmenlo. Y luego, ese mismo texto puede servir para comentar, porque ya saben que en el texto del resumen uno no se mete. O sea, las ideas que están ahí son las del autor, las mías están guardadas porque yo no me puedo inmiscuir en eso. Pero en el texto del comentario, las ideas son las del que está escribiendo el comentario. El autor ya se murió, ya no opina. Pero si opina, bueno, eso está en el texto que él escribió. Ahora, parándome encima de eso, yo vengo y comento. Yo vengo y digo, "No, fulano estaba loco. ¿Cómo va a decir que la democracia es buena para... Está loco. La democracia, por el amor de Dios.
Y me lanzo yo ahí mi discurso contra la democracia. Bueno, o a favor también. Hay gente loca que tiene la idea de que la democracia es positiva. Menos de un minuto. Les digo esto de que la democracia es negativa para estimularlos, ¿eh? A mí me parece que es el peor sistema de gobierno, el menos malo, pero es el mejor que tenemos. Es el menos malo. No se ha inventado nada mejor. Bueno, chicos, nos vemos dentro de un rato cuando Zoom me vuelva a dejar entrar.